Gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. En este caso hablaremos y analizaremos la poderosísima Liga MX. En este caso, Toluca 1, Pumas 2. La verdad es que fue un partido que vi. La verdad es que desde antes ya había empezado el fútbol mexicano. La verdad, inició mientras estaba el Mundial, pero no estaba para cambiar el chip. Todavía no estaba para cambiar el chip y la verdad es que no hice análisis y esta ya es la segunda jornada de la Liga Mexicana. Entonces voy a hacer el análisis del Toluca Pumas porque lo vi. Luego en su momento, como no vi los demás partidos, estoy pensando hacer un análisis general de la primera jornada, tal vez de la segunda jornada, pero en sí siempre voy a intentar desde ahora, porque ya cambié el chip, ya se me dio el momento, hacer pues siempre un partido o analizar un partido de la Liga Mexicana. Obviamente ahí veré cuál me satisface. Pero bueno, fue una remontada de los Pumas, de los capitalinos. La verdad es que fue una remontada bárbara que sucedió fácilmente. ¿En cuánto tiempo? A ver, déjenme ver. Sucedió, a ver, 10 minutos, literalmente menos de 10 minutos, que 5 minutos, en 5 o 6 minutos le remontaron el partido al Toluca. Ese día se jugó el partido en el Nemesio 10, en el campo del Toluca. Es verdad que el Toluca salió con un 11 hasta cierto punto suplente, porque justamente va a jugar el Campeones de Campeones contra el Cruz Azul. Entonces sale hasta cierto punto con un 11 suplente, hasta cierto punto, pero aún así hay que enaltecer a los Pumas, al equipo, si no ando mal, de Solari, creo yo, sí, de Menson, no, de Pagettini, creo yo, Pagettini, me confundí. La verdad es que hay que aplaudir una remontada merecida, no lo sé. Para mí creo yo que el partido fue para un empate. Creo yo, esa es mi opinión. Desde el punto de vista como yo vi el partido, era más para un empate que para una victoria. Porque en general Toluca remató 4 veces al arco y Pumas 3. No hay mucha diferencia. La verdad es que fue un partido igualado, un partido que creo que no hay mucho que decir, porque en general, como mencioné, no es que hubo tanto fútbol o tanto remate al arco, hubo mucha pelea del medio campo, creo que también es una de las razones por la cual fue un partido muy disputado, trabado hasta su momento. Vamos un poco a los 11 de los equipos, ¿no? Cómo salieron los dos equipos, analizamos los 11 y luego analizamos los 90 minutos. Por parte de Toluca, el Toluca de Antonio Mohamed, justamente los dos son directores argentinos, el del Toluca y el Puma, mira tú. Por parte del Toluca en el arco González, que estuvo bien. En algunos momentos González salió bien a buscar la pelota para atajarla, tuvo sus momentos. Culpa en los dos goles, creo que no. El primer gol, bueno, en el primer gol tal vez, creo que se va mucho el palo y creo que cuando le definen el primer gol, que es un zurdazo bárbaro del jugador, si no ando mal, déjenme checar, de Arteaga, que es un golazo total de Arteaga, hasta cierto punto tiene un poco de cool, porque creo que yo que va muy al palo y cuando intenta estirar los pies para parar el remate, le pasa muy al lado y creo que hasta cierto punto y culpa. En el segundo gol no creo tanto, le llegan al segundo palo, le rematan literalmente a 1 metro de distancia, muy difícil de atajar, pero en general González creo que tuvo buenas atajadas, buenas bochas, buenas atrapadas, pero no mucho más. En la línea de 4, García, que estuvo bien, creo que no sufrió tanto por parte de Antuna. Es verdad que el centro viene de su zona, si no ando mal, creo yo, pero no tanto por la banda, sino en la calle entre él y entre el central. Pero bueno, creo que García estuvo bien. El otro lateral, el lateral izquierdo, Barbosa, creo que no sufrió tanto como uno pareciera. Y en la dupla central, Méndez y Luam. Creo que no mucho más. Fue un partido bueno, fue un partido decente, que es verdad que hasta cierto punto el cómo les mete el gol a Arteaga, que es un golazo en sí, pero el segundo gol creo que sí se duermen un poco, después de ahí no mucho más, de la línea de 4, porque no sufrió, solo fueron esos dos goles y ya después de ahí Puma no hizo más que nada, o sea, no hizo más, o sea, fueron los dos goles, un remate para completar los 3 tiros al arco y de ahí a más Pumas no atacó, para que vean. O sea, fueron contundentes, eso sí. En el doble 5, Arce y Guzmán, creo yo que este doble 5 es suplente y le costaba un poco al Toluca salir, porque la presión de Puma no es que lo presionaba hasta el arquero, era una presión alta, pero sin tampoco perseguir a los jugadores, pero le costaba mucho al Toluca poder encontrar salida con balón en pie, la verdad.
A veces mandaba el pelotazo, un pase largo, porque la salida con balón en pie, con juego en pie, le costaba mucho la salida al equipo toluquense, al Chorizo Power. Pero bueno, en el ataque o en la línea de 3, porque Toluca formó con un 4-2-3-1, estuvo Alexis Vega, que tuvo sus momentos, sin mucho más, tuvo un remate al arco, pero no más de eso. Estuvo Angulo, que estuvo ahí, y estuvo Geliño, que creo que fue el mejor jugador de Toluca en el campo, o creo que en general fue el mejor. Creo que Geliño, que mete la asistencia del primer gol, un centro bárbaro, donde creo que tiene un poco culpa Angulo, el lateral izquierdo del Pumas, donde creo que le deja mucho espacio, pero bueno, el centro de Geliño es bárbaro. Y creo que en general fue el jugador que más propuso en el ataque, incluso creo que es el que más remató al arco, para hacer esos cuatro remates al arco estadísticamente que tuvo Toluca. Y en la delantera, Díaz Price, que para mí estuvo muy bien Díaz Price, el gol que mete es un muy buen gol de cabeza, es verdad que casi nadie lo marcaba, pero en general estuvo bien Díaz Price. Por parte de Toluca entró Carlos Carrillo, entró Nicolás Castro, entró Jesús Gallardo, entró Franco Romero y entró Santiago Simón. Algunos de sus jugadores son jugadores jóvenes, otros son jugadores titulares, porque ya vio ahí Mohamed que se le estaba complicado el encuentro, pero no mucho más. Por parte de Pumas, formó con un 4-3-3, un poco ahí medio ahí, porque es verdad que sus extremos en sí no son extremos, como que intentó improvisar, obviamente, Paguitini en su alineación hasta cierto punto, pero bueno. En el arco Navas, Keylor Navas, sí, el costarricense, si no anda mal, que tuvo buenos momentos, buenas atajadas, pero creo yo que le costaba mucho a Keylor salir. Siento que en el primer gol queda un poco visto la mala salida de Keylor. Creo que hasta cierto punto también se come el gol Keylor Navas, porque no es que era un centro que tú digas y un cabezazo wow, pero es verdad que Keylor se queda a medio camino, le llegan, le cabecean y ya no puede hacer nada. Creo que Keylor en cuanto a la salida tuvo un partido muy flojo. Tuvo el error del gol y una que otra más, pero en los tres palos estuvo bien, atajó una que otras interesantes, pero no mucho más. En la línea de 4, Benevendo, que el lateral derecho estuvo más o menos, sin mucho más que decir. Creo que sí sufrió un poco con Alexis Vega. La dupla central, Silva y Duarte, que no mucho más. Y en el lateral izquierdo, Angulo, que tuvo un partido bueno. Creo que tuvo error hasta cierto punto en el primer gol también. Creo que le deja mucho espacio a Geliño para pensar y le mete en un centro que la verdad creo que hay un poco de culpa en la marca de Angulo, muy verde en la marca, pero no mucho más. En el mediocampo, López, que estuvo bien, Vite, que estuvo también muy bien Vite, creo que estuvo muy bien Vite, y Arteaga, que también estuvo bien. Creo que el mediocampo de Pumas estuvo más o menos, creo que en el segundo tiempo con algunos cambios que hizo Paquetini lo mejoró, pero en general creo que estuvo decente, que es verdad que el primer tiempo lo perdieron el mediocampo, perdieron el control, pero en el segundo tiempo como que un poco lo volvieron a obtener. Pero es verdad que al inicio fue un poco, ¿sabes? De los dos. Pero en el ataque Antuna, que no mucho más, Juninho, que estuvo ahí, que tuvo unas que otras, no, pero sin nada más. Y Morales, que no mucho más. La verdad es que Pumas en el ataque no fue un gran equipo. En el los que entraron, Córdoba entró bien, entró Lon, entró Martínez y entró Allen Medina. La verdad es que los cambios del Puma casi fueron del 80 para adelante, entonces fueron más cambios defensivos que ofensivos, la verdad, pero no mucho más. Vamos un poco a los 90 minutos. La verdad es que no mucho más que decir en los 90 minutos. ¿Por qué? En el primer tiempo creo que fue un partido controlado por Toluca. No digo que fue superior a los Pumas, pero tal vez sí fue mejor equipo en general. Ahí cuando cae el gol de Díaz Price, un centro de Geliño que remata a Díaz Price, donde digo que hay error del ángulo en la marca a Geliño, porque creo que le deja mucho espacio para pensar, donde mete el centro. Y ahí también hay hasta cierto punto error de Keylor Navas en la salida, que sale, se queda a medias y ahí llega Díaz Price, le remata y gol. Creo que hay obviamente oportunidades de Toluca, pero errores también del Pumas en el primer gol. Pero en general, el primer tiempo fue un poco, los primeros 10 minutos, tal vez Toluca no tenía ni dominio, Pumas tampoco, Toluca no podía salir, ¿sabes? Era presión, pérdida, era un partido sin dueño alguno en los primeros 10 minutos. Tal vez después del gol
justamente del Toluca. Ahí Toluca empezó a hacer más, empezó a mejorar, empezó a tener el dominio del campo, empezó a tener más la posesión, pero no fue superior. Es muy diferente tener la posesión o otra es ser dominante o superior en el partido. Eso no fue por parte de Pumas, por parte de Toluca. Tuvo, como dije, la posesión, tuvo la tenencia, pero no tuvo el dominio. Y la verdad es que no estaba generando mucho peligro que digamos. Una que otra jugada aislada que llegaba, tiki-taka, pero no mucho más de ahí. Pero la verdad es que no sufrió. Por parte de Pumas no le hizo ni cosquillas. Porque no hizo nada Pumas. Literalmente Toluca simplemente tuvo la posesión, quiso controlar el partido, que no se le escape la ventaja de un gol. Pero en general fue ese el primer tiempo. Muy cerrado, muy disputado, con un Toluca con mejor tenencia de la pelota, con el mediocampo un poco más a favor de ellos, pero sin mucho más que decir. Y inicia el segundo tiempo, ahí hace un cambio, obviamente hace algunos planes o cambios tácticos Paguetini y saca a Benevent y mete a Córdoba, lateral por lateral, no mucho más. Pero ahí en esos cambios hace que Pumas gane el mediocampo. Y desde el inicio del segundo tiempo hasta el 70, si le quieres poner, o 65, creo que Pumas tuvo el control del partido, tuvo el dominio, empezó a llegar, empezó a atacar a Toluca. Toluca no podía parar esa tenencia, ese dominio, esos ataques de los Pumas. Y ahí en 6 minutos, del 57 al 63, caen los 2 goles de Pumas. El primer gol viene de un golazo de Arteaga, que se gambetea a 2 tipos, va para adentro y define al segundo palo, literal, gol de zurda bárbaro. Y que es justamente Arteaga, es un exjugador del Toluca, se crió en el Toluca, para que me entiendan, salió de las inferiores de ahí. La verdad lo siento por los ruidos, pero no sé qué mierda les pasa a los animales. Pero al momento, al 63, queda el gol de Córdoba, de un muy buen centro, donde ahí creo que ahí se duermen los defensores de Toluca, le ganan mucho, muy verdes en la marca. Córdoba le gana, mete el cabezazo, el testarazo, segundo palo, gol. Y después de ahí, tú dices, ¿qué mierda pasó? O sea, en 5 minutos se le empataron y se lo remontaron al Toluca y no mucho más, porque inició muy bien el segundo tiempo en Pumas. Pero yo creo que de ahí Pumas propuso un sistema defensivo, un sistema de aguante. Ahí obviamente el turco Mohamed hizo cambios tácticos porque vio que Pumas se estaba encerrando, que Pumas ya no quería más, que no estaba proponiendo más después de los 2 goles. Hizo cambios, metió a jugadores para refrescar, metió a jugadores titulares para tener más dominio. Y Pumas, Toluca desde el 80, bueno, del 70 hasta el 90, esos 20 minutos, intentó, probó con centros, probó con un poco de, no tanto remates fuera del área, vamos a ser sinceros, pero más que nada con centros, intentó llegar, más sentimiento que fútbol, y tuvo jugadas peligrosas, sí, claras, no creo. Creo que intentó hacer eso, intentó ver cómo empatárselo sin una idea futbolística, creo yo, y obviamente con cambios defensivos por parte de Pumas para aguantar el resultado. Y la verdad es que fue un poco un monólogo esos últimos 20 minutos. ¿Por qué? Porque fue un Toluca que empujó, sí, encerró a los Pumas en su área, sí, le generó jugadas claras. Y yo creo que no, una que otra, obviamente, por tanto centro que tiró Toluca, pero no mucho y más. La verdad es que el segundo tiempo o esos últimos 20 minutos, Toluca con centro, centro y centro intentó buscar algo. No lo pudo encontrar, Pumas termina llevándose la victoria. Como dije, creo que en los 90 minutos en general, creo que el partido era más para un empate que para una victoria por ambos, por ambos equipos. Pero bueno, termina llevándose los Pumas la victoria, siendo un equipo más contundente. El fútbol no es de merecimiento, sino de quien mete goles, de quien es determinante, y en este caso los Pumas lo fueron. Se termina llevando, creo que su primera victoria, creo yo, es de la primera derrota de Tolucas, y no mucho más, la verdad no mucho más de este partido. Nos vemos en otra ocasión, y chao bacalao, suscríbanse y síganme para más contenido, huevón, adiós.